Hago primero una pequeña explicación al inicio, porque efectivamente esta charla se llamaba, o esta clase de hoy, esta conversación, se llamaba La Cuarta Revolución Industrial o los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial, ¿no? He cambiado el nombre y he cambiado el contenido por una razón. Se da uno cuenta, o al poco andar de estarla preparando, que la Cuarta Revolución Industrial o el elemento tecnológico, el factor tecnológico es apenas uno de los factores importantes, pero no el único. Así que he decidido ampliar el foco y la Cuarta Revolución va a ser uno de los puntos que vamos a tratar acá, pero no exclusivamente. Así que esa es la primera cosa que quería decir y por eso la he titulado ahora Espectacular y desafiante, 5 ideas para el liderazgo en el mundo de hoy. Además de eso, es una presentación que no tiene ningún tipo de pretensión intelectual, no es un análisis tan intelectual, sino bien pragmático, ¿no? Y eso por una razón. Todos ustedes los que están acá, son casi 70, 68 me parece, son actuales o potenciales líderes de opinión, tomadores de decisión. Algunos de ustedes van a ser empresarios, ejecutivos, periodistas, psicólogos, qué sé yo. Además de eso van a ser emprendedores. En fin, van a tener posiciones de liderazgo en las que van a tener que reflexionar seriamente sobre el mundo, no de mañana, sino de hoy. El mundo de este instante que estamos viviendo ahora. Y además de eso, personas que viven, actúan y deciden. Fíjense que voy a hacer énfasis en esas 3 palabras. Viven, actúan y deciden. No es solo reflexión intelectual, sino que además van a tener que actuar, decidir, vivir, experimentar. Así que voy a comenzar, yo pudiera comenzar con estas 2 frases, típicas frases vacías, muy corrientes, de miles y miles de ensayos o discursos. Vivimos en una época de cambio. Estamos en un mundo globalizado. Pero yo prefiero comenzar con una pequeña reflexión médica, la disposofobia. Acá. ¿No? Porque preparando esta presentación, me di cuenta, porque me mudé hace poco de casa, de departamento, y uno cuando se muda se empieza a dar cuenta que tiene muchas cosas. O mejor dicho, es cuando uno se da cuenta de que tiene muchas cosas, ¿no? Y buscando un poco, me encontré con este término. La disposofobia es la dificultad para deshacerse de objetos que la mayoría considera inútiles, sin valor. Se le conoce como síndrome de acumulación compulsiva y la motivación principal de guardar cosas en cantidades exorbitantes, más allá de lo socialmente aceptable, está en la creencia de que algún día serán necesarias. Lo bueno es que me di cuenta de que efectivamente me han sido necesarias para esta presentación y como no es lo mismo ser loco que excéntrico, le he decidido dar un término distinto, que es arqueología doméstica. ¿Sí? Porque me he traído una cantidad de cosas, una muestra muy pequeña, de pequeños aparatitos, cosas obsoletas que se le van quedando uno en casa y que cuando uno las mira, hace el mismo efecto o produce el mismo efecto que la arqueología. Se da uno cuenta de cómo ha cambiado el mundo en tan poco tiempo, pero lo podemos ver en casa. No tenemos que ir a la pirámide de Egipto, ni nada por el estilo, ni pasearnos por ningún otro lado, ¿no? Así que yo quiero mostrarle un par de cosas que he dividido en 2 grupos, más o menos. Es una división un poco caprichosa, sí, pero quiero ponerla de esa forma, ¿no? En la primera parte, de hecho tengo más cosas acá, pero no importa, una Palm Pilot. ¿Alguien se acuerda de Palm Pilot? Todos ustedes tienen ¿cuántos años? Entre 20, 30 máximo, ¿verdad? Pero la Palm Pilot es una reliquia ahora. Pero era efectivamente un aparato sumamente avanzado. Es decir, esta la compré yo en el año 2005. Y en aquella época era lo último que había, ustedes la verán ya como una cosa medio rara, ¿no? Esto, que es muchísimo más un Walkman. ¿Se acuerdan del Walkman? ¿Sí? Pero para ustedes el Walkman es una referencia. Mi padre, mis abuelos tenían un radiecito por ahí con el que podían escuchar música por ahí por la calle, ¿no? 2 traductoras. ¿Alguien ha visto alguna de estas? Traductoras, aquí para idiomas, francés, alemán, inglés, de viaje. Y de hecho se dice Travel Translator. ¿Ve? Y con un gesto viajaba y buscaba las palabras, frases incluso, buenos días, buenas tardes, en fin, ¿no? Además de eso me conseguí, bueno, obviamente cosas típicas como CD, DVD, que ya no uso porque ahora uso básicamente Spotify o uso Netflix, ¿verdad? Cassettes. ¿Ve? Como yo soy fanático de aprender idiomas, yo tenía cassettes que compré, y este no es muy viejo, es del año 2000, ¿ve? Para aprender árabe, ¿no? Me lo compré en un viaje y entonces lo tenía y usaba cassette, ¿no? Y uno usaba ese cassette con un lápiz. ¿Ustedes saben el uso del café con un lápiz? ¿Sí? ¿Para qué? Para el Walkman, porque consume mucha energía devolverlo y uno devolvía con un lápiz. Eso por lo general delata cuánta edad tiene uno, ¿no? Me encontré celulares, un BlackBerry. ¿Alguien se acuerda de los BlackBerry? Pero hasta hace poco estaban. Eran
Y de hecho, de los primeros, todavía hay un BlackBerry por allá, pero ya ese tiene pantalla táctil, no, ya ese es mucho más moderno. ¿No? Este de los BlackBerry año 2008, 2009, pero que ya es bueno, me ganaste, Mauricio, no, mira, tengo aquí uno también por acá, ¿ves? Un Siemens, ¿ves? Y también, fíjense algo, cuando yo me vine a Chile, me encontré el pendrive con el que me traje toda mi vida, 512 megabytes. ¿Cuánto tiene un pendrive ahora? Cualquiera. Es más, ¿usan los pendrive? Porque yo estoy usando WeTransfer o Dropbox, me es mucho más sencillo, pero en todo caso, cualquier memoria flash tiene muchísima más capacidad que esto. Y vaya usted a decir disquetes. ¿Ve? Juego de Superman. ¿Ve? Bien, y por otra parte, en el grupo B, tengo otro par de cosas, ¿no? Uno, un mapa de 1989 que es como obvio, porque es obsoleto. Porque un mapa de 1989 es pre-caída del muro de Berlín, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, claro, el mundo hoy tiene más países por un lado, en número, pero también desaparecieron países. Desapareció Checoslovaquia, desapareció un poco más tarde Yugoslavia, desapareció la propia Unión Soviética, en fin, desaparecieron las dos Alemanias, se convirtieron en una. ¿Ven? Así que hay un mapa completamente redibujado. Pero me conseguí un mapa obsoleto del año 2011. ¿Alguien sabe por qué un mapa de 2011 es obsoleto? Hay una pequeña diferencia de 12 millones de personas y 600.000 kilómetros cuadrados. A lo mejor Diego tiene una idea. Sudán del Sur es el país más joven, que no existía en 2011. Y que empezó a existir, ¿cómo? Liberland. Ya, me ganaste. Liberland. Que es un checo el que está metido en eso, parece, ¿no? Pero Sudán del Sur, que además tiene una gracia, y que os la voy a contar ahora, que nace, entre otras cosas, por la acción de una ONG. ¿Sí? Una cosa también que uno se imagina que los países hacen grandes revoluciones de independencia y esa cosa, pero aquí hubo una ONG bien. Entonces, bueno, hay varias observaciones que quiero mostrarles. Y esto, no traje el rollo porque no lo conseguí, pero película Kodak. ¿Sí? Una cosa que ya en la época de Instagram, de la fotografía digital, esto es también reliquia. Entonces, algunas observaciones. La primera cosa es que la arqueología doméstica es un hobby bien peligroso, ¿no? Porque se empieza uno a llenar de cosas. Hoy día yo tengo literalmente más poder de información aquí que el que tenían Bush y Gorbachev en su momento en su bolsillo, por lo menos. ¿Ven? Es decir, si uno mira cuánta información disponía móvil una persona, información así para buscar cualquier cosa, saber cualquier cosa, es impresionante. Cualquier niño de 5 años tiene más información y tiene más poder de información y de reacción que cualquiera de nosotros hace un par de años atrás, ¿no? La segunda cosa, otra cosa más, tengo más, vamos a decirlo, en el cielo que en la tierra. Hoy día casi tengo toda mi información en la nube. Ni siquiera en pendrive, ni siquiera sino en la nube. Y entonces yo me muevo con el iPad, con el iMac, con todo, y voy usándolo donde quiero, sin tener que estar enviándomelo por correo, ni nada por el estilo, ¿no? Lo otro, nunca en mi vida yo había salvado tantos árboles. Primero porque no estoy comprando libros. Esa es otra de las cosas que se me quedan obsoletas. Tengo una biblioteca que los libros ni los abro. Tengo todo acá en Kindle. Todo prácticamente. Es decir, estoy comprando aquellos libros que me parecen muy lindos, muy bonitos, con fotografías bonitas, que quiero tenerlos físicamente, los compro. Pero ya lo otro lo estoy utilizando acá, que me es más fácil marcar, me es más fácil hacer todas estas cosas, ¿no? En el grupo B, uno que los mapas ya no duran nada, y eso, que hasta una ONG puede ayudar a dibujarlo de nuevo. Búsquense la historia de Sudán del Sur, un país de 600.000 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de Chile, 12 millones de habitantes, y fíjense de la forma como nace hace apenas un par de años atrás. Lo otro, más de un siglo de dominio, Kodak, pueden acabar en un abrir y cerrar de ojos. Búsquense la historia, y una cosa bien interesante de por qué Kodak, que sigue existiendo, no es que Kodak desaparezca, sigue existiendo, pero por supuesto ni la sombra de lo que era esa gran corporación mundial, ¿no? Lo otro es que hoy día hay más Zuckerberg y menos Eastman, ¿no? Eastman era el de Kodak, ¿no? Es decir, hoy día no solamente las grandes corporaciones, sino el poder. ¿Dónde está el poder económico? ¿Dónde está? Es en personas completamente distintas, es en empresas completamente distintas. Es decir, hoy día hay más poder en esta pantalla, hay más dinero en el sentido no concentración es la palabra, ¿no? Pero hay más empresas poderosas acá, Google, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, que aquellas de antaño, ¿no? General Motors, ¿no? Uno pensaba en esta Mercedes-Benz, qué sé yo, ¿no? Que siguen siendo unos monstruos, pero ¿quién se iba a imaginar que estas empresas que caben acá, por decirlo de una forma, hoy día tienen tanto
tanto poder, y que aparecen estas nuevas fortunas donde están los Elon Musk que mencionaba ayer Roberto Ampuero, ¿ves? De Tesla Motors, Zuckerberg, en fin, ¿no? Los Larry Page. ¿Ves? Y lo otro es, vamos a caricaturizar un poco, más Made in China y menos Made in Germany. La Alemania sigue siendo una potencia, sigue siendo un país muy importante, pero vaya como ha crecido no solo China, ¿no? Sino también la India, el Hong Kong, es decir, hay una cantidad de cosas que, bien interesantes que pasan en el sudeste asiático, ¿no? Y una primera observación entonces es cómo ha cambiado, con este pequeño estudio de arqueología doméstica, cómo ha cambiado mi forma de vivir en tan solo 3 décadas. Me pongo a pensar cómo yo estudiaba, buscaba información, trabajaba, ni siquiera hace 3 décadas, hace 15 años. O sea, cuando yo empecé a trabajar en la industria petrolera, la forma en que yo trabajaba, compartía la información, enviaba los correos, tenía los archivos, era completamente distinta. El mundo en que me rodea, es decir, por decirlo de una forma, cuando el mapa nos cambia, ¿sí? Cuando el poder nos cambia, cuando quiénes son los que deciden o quiénes son los que, cuando el cómo se mueve el mundo, ¿no? Nos cambia, efectivamente tiene una cuestión tremenda, ¿no? Lo otro es la rapidez de evolución de mi entorno. Yo nunca había visto cambios tan rápidos en tan poco tiempo. Es decir, el ritmo de vida, el ritmo de cambios históricos, hace años atrás, nos puede decir seguramente Mauricio, que es historiador, habían momentos disruptivos, habían grandes cosas que pasaban, pero por supuesto esta velocidad con la que pasa ahora es algo inédito. Lo otro es el potencial de impacto de mis acciones y decisiones y de las personas comunes. Antes uno siempre pensaba, bueno, para llegar yo, por ejemplo, yo escribo columnas, pero antes de imaginarme, voy a enviar una columna a diario, aquello era de tener un contacto, quizás alguna cosa. Hoy día cualquier persona con un buen blog se puede hacer muy influyente, ¿no? Un buen tuitero, y con efectos realmente importantes, ¿no? Y lo otro es el potencial de mis acciones, o de las acciones y decisiones de los demás. Y la segunda cosa es que yo diría que vivimos en el momento más espectacular de la historia de la humanidad, el momento de mayor progreso, el momento en que estamos viendo más prosperidad, y vamos a definir aquí prosperidad también, pero también el más desafiante. Es decir, el hecho de que vivamos en un mundo mucho más espectacular no significa que sea más fácil, ¿no? Es bastante más desafiante, el liderazgo está mucho más exigido, y a veces se necesitan competencias que antes, siempre los líderes han necesitado competencias especiales, pero hoy día están bastante más demandados, ¿no? En cualquiera de sus formas y campos de acción. Así que vamos a dividir esta conversación que vamos a tener hoy en 3 partes, básicamente, que son espectacular, y ahí vamos a ver por qué les quiero compartir que este es el momento más espectacular de la historia de la humanidad, desafiante, también por qué es especialmente desafiante, y finalmente 5, yo no sé si llamarlas claves, porque es una propuesta también, ¿no? Es una propuesta de en dónde, en 5 ámbitos, en 5 factores quizás, pudiéramos decir, tenemos que poner mucha atención en lo que es el desarrollo del liderazgo. ¿Qué van a ser? La narrativa, ética, liderazgo, estrategia y sociedad, y ahí lo vamos a ver entonces mucho más adelante. ¿Por qué pienso que esta es la época más espectacular de la historia de la humanidad? Aquí, viendo esta parte, me di cuenta de que había otra palabra interesante, el declinismo. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Apareció en The Guardian, parece que publicaron alguna nota. El declinismo es la creencia de que un país, sociedad o institución en particular se encuentra en un estado de significativo y posiblemente irreversible declive. Esa es la tesis. Digamos, cuando uno le pregunta, ¿el mundo está mejor? No, está terrible. No ves el hambre, la miseria, las guerras, ¿no? Y efectivamente hay una encuesta que publica The Guardian, ¿verdad? Si es que el mundo está realmente peor, y 71% de las personas piensa que el mundo está peor. Y solo el 5% cree que el mundo está mejor. Entonces, yo les estoy diciendo a ustedes que esta es la época más espectacular de la historia, pero esto es lo que piensa la mayoría de la gente. ¿Ven? Ahora, ¿cuál es el mejor argumento, o uno de los buenos argumentos contra esa tesis? Lo contó ayer Mauricio, el palo de hockey. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver un palo de hockey con esto? Porque es la forma que tiene este gráfico, el gráfico de enriquecimiento de la humanidad. Es decir, una humanidad plana, pobre, miserable, de vida corta, de pronto, en un momento, básicamente a partir de la revolución industrial, se despega de forma radical. Ahora uno dirá, bueno, pero es que esto no es para todo el mundo, no ha sido el progreso igual en todas partes. Efectivamente, no ha sido el progreso igual en todas partes. También lo conversábamos hace unos días atrás, cuando uno veía que los países de Europa se despegaron mucho más, no solamente mucho antes, sino además de forma mucho más espectacular que otros, ¿no? Pero en sí el progreso para toda la humanidad ha sido una realidad, ¿no? Y también me dirán, bueno, estos números nada más.
Yo diría, no, es la vida concreta de millones de personas con nombre y apellido. Y lo podemos ver en cosas como esta. No voy a presentar el video porque nos produce aquí un problema sacar la presentación y presentarlo, pero si ustedes buscan ese video de Hans Rosling, se van a dar cuenta que hace un análisis por países, ¿no? Él utiliza visualización de datos, un gráfico que tiene en una parte la expectativa de vida y en otra parte el ingreso. Y son países con los que va representando con círculos, que tienen cantidad, los círculos representan el tamaño de los países, la cantidad de la población, pero él ahí toma la expectativa de vida, que es una de las cosas, uno de los indicadores que mejor nos muestra cómo mejora la calidad de vida de las personas, porque detrás de eso está el acceso a la salud, la mejor alimentación, la higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando uno habla de expectativa de vida, habla de eso. Y hace un resumen de 200 años, y es impresionante. Es impresionante cómo se marca el golpe de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante. Es decir, ahí uno ve cómo caen, ¿no? Y después cómo se despegan, cómo despega China. Pero cómo hay grandes diferencias entre una China, por ejemplo, la China del interior, la China de Shanghái, ¿no? Las diferencias, cómo ciertos países, aunque los países, por ejemplo, africanos más pobres, aunque se siguen manteniendo debajo, cómo, sí, efectivamente salen, por ejemplo, de aquella zona en la que no vivía más de 40 años. De hecho, países donde había expectativa de vida de 30 años nada más, ¿sí? Así que ese les recomiendo verlo, y una página web que se llama capminder.com, que también la pueden buscar. Pero acá vamos a ver un par de gráficos. Uno es ese, expectativa de vida. El mundo prácticamente ha duplicado la expectativa de vida. Y como les digo, esto es más salud, esto es más medicina, esto es mejor alimentación, esto es más higiene, ¿sí? Estas son todas las cosas que nos permiten no solamente vivir más, sino vivir mejor, ¿sí? Y es la vida concreta de millones de personas. Chile, por ejemplo, si no me estoy equivocando, Chile ganó unos 10 años en 30 años. Más o menos. En 30 años ganó Chile 10 años de expectativa de vida. Imagínense ustedes lo que significa eso. Lo otro es pobreza. Yo creo que esto lo tenemos todos claros, ¿sí? Ha caído la pobreza en todo el mundo. En unos países más rápido que en otros, obviamente, pero ha sido también una realidad para millones y millones de personas con cualquiera de las medidas que utilicemos, en el Banco Mundial, utilizando este umbral de los $2 al día, en fin, pero eso es una realidad incontestable. Esto es evidencia. El problema es que la economía, por lo bueno, es que la economía no es de opiniones, es de evidencia, es de resultados. Es decir, es una cuestión que uno la puede medir y puede efectivamente comprobarla. Otra cosa que está acá es el incremento de la clase media en el mundo. Miren ustedes, el mundo tiene aproximadamente unos 7.000 millones de habitantes, más o menos. Bueno, esa es la cantidad de personas, 3.2 billones, que pertenecen hoy a lo que uno puede llamar estilos de vida de clase media. Pero lo bueno es eso, lo bueno es esto que está acá. La clase media en el mundo, esto tiene acá, la clase media en el mundo está creciendo a un paso de 160 millones de personas por año, y es lo que se espera durante los próximos 5 años. Es decir, esa es la cantidad de gente que está ingresando de golpe en la clase media. Y es una cosa, un número también que es impresionante, e insisto, es la vida concreta de millones de personas con nombre y apellido, con hijos, con familia. El otro es el alfabetismo, que ha caído también de manera espectacular desde el año 1820 hasta el año 2010, que es donde está esta medición del libro, que también les recomiendo darle una revisada porque tiene muy buenos datos, el libro de John Norbert, ¿no? El último, The Progress, que es un libro amarillo, que lo van a conseguir seguramente, creo que está traducido justamente al español por un amigo nuestro de España, Diego Sánchez de la Cruz, que acaba de traducirlo, y lo pueden conseguir, pero en inglés lo consiguen en Kindle y lo pueden descargar, ¿no? Y otro número interesante es la libertad, ¿no? Y este se refiere específicamente a la esclavitud. Los países que viven con sistema de esclavitud legal han desaparecido. Eso también es otra realidad, y es una cuestión también de los últimos, ¿cuánto? 210 años, más o menos. ¿Ven? Y eso es un logro también de la humanidad tremendo. Pero además de eso, cuando hablamos de democracia, y claro, aquí pudiéramos entrar a discutir tipos de democracias, son democracias liberales, iliberales y todo lo que queramos, pero en el año 1900 no existía ninguna democracia como la conocemos hoy, donde, por ejemplo, las mujeres votaban. ¿Ven? Incluso hay países que apenas recientemente tenían la posibilidad de derecho a votar. Este también es un número que pueden conseguirse ahí en el libro de Johan. El 31% del mundo en 1950, el 58% en el año 2000, que hasta no hace mucho, y hoy hasta los dictadores hacen elecciones. De hecho, hay un término muy interesante que se llama autocracia electoral, lo que hay en Venezuela, por ejemplo. Hay elecciones, pero imagínense ustedes en las condiciones en que se producen, pero hasta los dictadores, hasta los autócratas, hasta los tiranos necesitan de alguna forma legitimarse en alguna medida con, bueno, estas formas de democracia tan pervertidas, pero, en fin, indica que hay un avance por lo menos en ese sentido, ¿no?
Esos datos son de Freedom House, que también los pueden conseguir mucho más exactos, con más detalle, obviamente, ¿no? Y la otra cosa, la conectividad, ¿no? Hoy día es muy difícil pensar en bienestar si no estamos conectados, si no tenemos acceso a información, de hecho, el smartphone es considerado hoy el aparato con el que la gente más se educa e informa. El smartphone. Fíjense que ni siquiera el computador el smartphone es hoy, y creo que la UNESCO sacó hace poco un reporte donde justamente decía, el smartphone es la herramienta de mayor poder hoy para educar, para informarse, para obtener conocimiento. Ahora, fíjense ustedes que Internet es un invento de ¿hace cuánto? Un par de años atrás. La primera página web apareció publicada en 1991. Eso es nada. 1991. Y hoy ya estamos pensando cómo conectamos a los 4 billones que restan en el mundo. Es decir, no sé si han visto un ejercicio que hace un autor que dice cuántos años demoraron ciertos inventos o ciertas innovaciones en alcanzar los 50 millones de usuarios. Y ella decía el teléfono, la electricidad, etcétera, etcétera. Y el último era Angry Birds, el juego de Angry Birds en 35 días. Bueno, hoy nos estamos preguntando cómo hacemos que los 4 billones, quiere decir que ya la mitad de la humanidad prácticamente está conectada a Internet, cómo hacemos que 4 billones de personas que aún no tienen acceso, lo tengan. Y ha habido un emprendimiento increíble, como por ejemplo globos que vuelan sobre África con Wi-Fi. Ese tipo de cosas para ver de qué manera podemos conectar también a otras personas, ¿no? Y lo otro, que yo quería hacer un pequeño ejercicio, era con esto. No sé si ustedes ubican a algunas de estas personas. ¿Las ubican? ¿Nadie? ¿A cuáles? ¿A cuáles ubican? Sí, The Gangnam Style, ¿no? Busquen el video en internet. ¿Alguien ha visto cuántos millones de visitas tiene? Casi 3.000 millones de visitas. No sé si es el primer video, el video con más visualizaciones que existe, pero son casi 3.000 millones de visitas, un completo desconocido hace un par de años atrás. ¿Ve? Estos señores que están allá, muy palaboy, búsquenlo, empezaron a publicar videos en su casa, muy rudimentarios, con la tía, sacando cosas del refrigerador, y no cantaban, ponían música, y ellos hacían como la mímica, ¿no? Eran espectaculares. Año 2010, Coca-Cola los contrató para un comercial en Filipinas. Famosísimo. Dos muchachos normales pero fíjense, con conexión a internet, con ciertas cosas que le permitieron a ellos desplegar su talento. Y el talento era como cómico, básicamente, porque no cantaban nada. Sina Drums, una chica de 13 años, que es fantástica con la batería, a los que les gusten los covers, ver covers de batería, ella. Laura Cox, también en guitarra. Y ahí miles. Una niña de 5 años impresionante tocando batería. Pero el punto no es ese. El punto es personas con talentos que hoy tienen la oportunidad de desplegarlos libremente, de mostrarlos, de hacer vida, de hacerse conocidos y de hacer una cantidad de cosas que antes no podían hacer. A esto me refiero yo con la prosperidad. Esto es un ejemplo que les puede parecer, bueno, profesor, esto es una cosa muy... No, pero es la capacidad que todos tenemos, todos ustedes, todos los días, de hacer cosas que antes no podían hacer con esa facilidad, o que sus padres o sus abuelos no podían hacer con tanta felicidad. Ese cuento que nos contaban de pronto los abuelos decían, mira, tú sabes, cuando yo tenía que ir al colegio, tenía que tomar un burro, ¿verdad? Que me llevara 18 kilómetros en la lluvia. Hoy ustedes viajan de Punta Arenas, por ejemplo, a Santiago, los que viven en regiones, con una facilidad tremenda, porque estudian en Santiago, viven en Punta Arenas, fin de semana largo se van en avión. Alguien me decía ayer, no recuerdo quién fue que me dijo, que hoy el avión es un busco nada, básicamente. Es el equivalente un poco. Es decir, es todas esas facilidades que tienen para hacer cosas. En el caso de ellos, para desplegar libremente sus talentos y hacer cosas que antes estaban al acceso de muy pocas personas. Pocas personas realmente podían, ¿no? Lograr ser conocidas, famosas. Hoy cualquiera, ¿verdad? Es capaz de lograr cosas impresionantes, ¿no? Ahora quiero hacer un ejercicio. ¿Qué pasaría si nos trajéramos a Mozart al siglo XXI? ¿Alguien se imagina qué podría pasar? Un hombre que murió a los 35 años de edad, y usted mira, bueno, pero quizás algo muy especial, no, es que esa era la media. Año 1800, bueno, Mozart un poco antes, pero hasta el año 1800, ningún país tenía una expectativa de vida superior a los 40 años. Ninguno. Así que era normal morirse a esa edad. Hay una tesis que dice que murió de una infección en la garganta. No, hay varias compitiendo en las tesis que dicen sobre Mozart, que cómo murió y qué le causó la muerte, pero si fuera eso, hoy nadie se muere de esas cosas. Hasta tratamientos médicos en la farmacia de la esquina puede uno tratar cuestiones de las que antes la gente se moría como moscas, una tras de otra. Pero además de eso, imagínense ustedes a Mozart youtuber. ¿Se lo imaginan?
¿Ves? Es decir, imagínense a un Mozart que era conocido en un círculo muy pequeño, seguramente una élite, hoy pudiera ser conocido en todo el mundo. Se imaginan compartiendo WhatsApp con Joseph Haydn. Pepe, ¿qué te parece mi nueva composición? ¿Ves? Y que se envíe por ahí por el WhatsApp. ¿Ves? O hacer crowdfunding. Él tenía un mecenas, por ejemplo. Pero hoy muchos de estos grandes talentos hacen crowdfunding y consiguen, y los buenos talentos, te consiguen financiamiento y se consiguen fondos para hacer cosas. Es decir, la vida de Mozart probablemente hoy tendría una cantidad de elementos, de factores, de cosas con las que antes no contaba. Y Mozart era un genio. Pero hoy, gente equivalente a Mozart, hay muchas más. Porque tienen bastante más accesos a cosas. ¿Ves? Estos eran excepcionalidades que además tenían suerte, que se conseguían al mecenas, que estaba en un grupo que... Pero esto es ahora la cosa de todos los días. Gente que en su estilo, en sus tareas, uno puede decir, bueno, pues no puede comparar al tipo de Gangnam Style con Mozart, no, claro que no. ¿Ves? Pero créanme que el tipo de Gangnam Style le va muy bien. Y le está pasando bastante bien y probablemente mejor que Mozart, ¿no? Que se murió a los 35 años. Bien, ahora, aquí quiero yo decirles una cosa, y tiene que ver mucho con el concepto de prosperidad, porque uno tiene que decir, bueno, prosperidad es riqueza. Pues es que el gráfico este del enriquecimiento de la humanidad dice apenas parte de eso, ¿no? Pero la prosperidad lo que en realidad es la disposición, la acumulación de soluciones para la vida humana. Hoy estamos mejores no porque tenemos más plata, no porque tenemos más riqueza o más ingresos, sino porque tenemos más cosas con que resolver problemas humanos. Esas cosas que a ustedes parece que siempre han estado ahí, como enviar el WhatsApp, como comunicarse en tiempo real, como enterarse de las cosas, esas cosas no ocurrieron antes. O acceder a medicamentos que hoy son normales, aspirinas, qué sé yo, a medicamentos incluso más sofisticados, eso no es lo normal de la humanidad. O sea, la humanidad no nació con esas cosas, ¿no? Adán y Eva, Dios, pum, puso todas estas cuestiones. No, son creaciones del hombre durante mucho tiempo. La otra cosa es, los mercados son sistemas evolutivos en los que a diario se llevan a cabo millones de experimentos simultáneos para mejorar nuestras vidas. Y fíjense, para mejorar nuestras vidas, no para hacernos más ricos. Eso es parte del asunto. Es decir, nos va mejor gracias a que también somos más ricos, obviamente, pero ese no es el punto. Y háganse el ejercicio. Traten de irse con $2 millones a la selva del Amazonas y que les muerda una serpiente. ¿Qué van a hacer ustedes con $2 millones donde no hay atención médica? Por ejemplo, donde no hay techo, donde no hay agua potable. El capitalismo tiene como rol esencial la creación, no la asignación de recursos, no la producción de plata, por decirlo, sino la creación. Léanse el libro de, por ejemplo, Dieter McCloskey, que estuvo el año pasado acá, donde dice justamente que parte de eso, la capacidad del hombre de crear, de innovar, de generar estas soluciones para la vida de las personas. Su genio radica en que genera incentivos para resolver los problemas humanos y hace que estas soluciones estén, además, ampliamente disponibles. Es decir, hoy cualquier mercado del mundo, incluso en los países más pobres, se consiguen ustedes cosas que antes la gente común no tenía a su disposición. Entonces, quiero y sobre todo remarcar este punto, la prosperidad, que lo hemos visto varios conceptos, yo creo que son complementarios, pero lo que quería era remarcar eso, la acumulación de soluciones para los problemas humanos. Y eso es lo que le ha permitido a este señor, que también está como muy de moda, yo apenas lo estoy leyendo, estoy empezando a revisarlo, pero está muy de moda, Homo Deus, y el autor es Yuval Noah Harari, dice en una parte, superamos la peste, el hambre y la guerra, hoy buscamos la inmortalidad, la felicidad y la divinidad. Lo que hoy busca el hombre es el producto de haber superado las cosas que aquejaban a la humanidad años atrás, y que eran lo común. Lo común era la guerra, lo común era la peste que mataba a millones, lo común era el hambre. ¿Ven? Y eso hoy no es lo común, es bastante más excepcional que antes. Ahora, ¿por qué entonces el mundo es más desafiante? Lo primero es por esto. Porque efectivamente el 71% cree que el mundo está mejor, cree que está peor, ¿no? Y eso produce problemas. Y el problema son estos, que están acá. Disconformidad, miedo, en unos países más que en otros, pero en Occidente es una realidad, yo diría que casi generalizada, ¿no? Disconformidad, miedo, inseguridad, rabia. Cuando fui a París en 2015, llego al aeropuerto y no hay taxi. Mira, una congestión tremenda. Pero, disculpe, ¿por qué no hay taxi? Buses, ¿no? Para que me lleven a la ciudad. No, tampoco, porque hay una protesta de Uber. Hay una protesta de Uber. Pero París incendiado, patas arriba. Es decir, una cosa impresionante. Los choferes de taxi matándose, golpeándose, volteando autos, una cosa impresionante, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Por temor, miedo, inseguridad. Ver muchos de ellos el sustento de su trabajo por décadas, ¿no? O lo que ellos daban por sentado, yo voy a vivir con mi taxi, qué sé yo, ver que un día las licencias de sus autos ya no valen nada, o han empezado por lo menos a decaer, ¿no? Y son patentes que valen, estos certificados de patentes de taxi
pueden valer 200, 300 mil euros, tú que sabes quizás, Mauricio, son de montos altísimos. Y de pronto que un día llega un tipo que no... Hace unos días me pedí un Uber, un chico, un venezolano que tenía 2 semanas en Santiago. De hecho, 2 semanas en Chile. Waze, Uber, mapa, me llevó. No tenía ni idea de dónde estaba parado. Pero él me llevó. Y eso le está pasando a los Black Cabs en Londres, ¿no? Llega un tipo de la India, se baja al aeropuerto, Waze, qué sé yo, señor, ¿dónde va? A entrar parte, pip, pip, punto, y lo llevo. Pero eso produce esta sensación de disconformidad, miedo, inseguridad y rabia. Ahora, eso tiene un par de explicaciones, ¿no? No voy a dar una explicación muy sofisticada que la pudiera dar alguien más conocedor de esto, pero una es la hiperconectividad y la sobreexposición. Es decir, hoy día, como estamos más informados, también tenemos más a la mano las buenas noticias, pero también las malas noticias, que además casi siempre son las noticias, ¿no? Lo que es buena noticia pocas veces es tan llamativo como la mala noticia, ¿no? Entonces uno abre Facebook y comparte aquel niñito que está sufriendo, ¿sí? Y comparte aquella situación trágica en tal parte, o lo que está pasando en Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela está corriendo por todo el mundo, ¿sí? Porque efectivamente es una mala noticia, ¿sí? Pero hoy lo vemos más, lo vemos todos los días. Y esta conectividad en todas partes, estamos llenos de pantallas. Fíjense que nuestro mundo está rodeado de pantallas, como dice Kevin Kelly en un libro, que es el capítulo que es el screening, ¿no? Dice, nuestro mundo está siendo y va a ser el de las pantallas. Y estamos expuestos a toda esta cantidad de información, entonces la vemos más también. Pero esa es una parte de la explicación. Además, no solamente eso, sino que ustedes en tiempo real pueden hacer esas tomas, enviarlas, compartirlas, en fin, ¿no? La otra cosa es lo que llama Johan Haidt el principio de adaptación, ya se ha mencionado varias veces en este seminario. Dice, los seres humanos somos capaces de habituarnos a las buenas y a las malas situaciones. Si yo tengo una mala situación, me arruino hoy, o sea, me quedo sin un centavo, mañana alguien me ofrece un trabajo de medio tiempo y voy a ser el hombre más feliz de la Tierra durante unos días por lo menos. ¿Ven? Pero cuando a mí me va bien y me gano la lotería, me gano la lotería y me gano un montón de millones de dólares, bueno, resulta que una euforia que me va a durar un año, ¿ven? Mis problemas como pagar los estudios o pagar el alquiler o pagar, ya van a dejar de ser problemas, y mis problemas van a empezar a ser, encargué un Aston Martin y estoy muy molesto porque no me va a llegar para Navidad sino para Año Nuevo. Eso van a ser mis problemas. El Ferrari no lo había del color que yo quería. Oye, terrible. ¿Ven? Nos adaptamos a eso, ¿no? Y por supuesto las expectativas suben. Y hoy día nuestra nueva normalidad es de mayor prosperidad. Y por supuesto tenemos entonces también más expectativas mucho más altas. Y otra cosa que, bueno, efectivamente, una cosa que es innegable, tenemos un mundo mucho mejor, pero jamás exento de problemas. Y con experiencias y percepciones distintas de prosperidad. Es decir, las personas perciben, tienen experiencias distintas, a uno le va mejor que a otro, hay otros que perciben injusticia porque adivino a mí. ¿Ven? Entonces, estas 3 cosas van produciendo esa sensación, o pudieran producir esa sensación de que tantas personas, como ese 71% crean que efectivamente estamos peor. Ahora, además de esto, y aquí ya vamos a entrar en la materia, justamente lo que nos va a llevar a la cuarta revolución industrial, de las cosas que estábamos hablando, hay 4, no sé si llamarlos ámbitos, factores, espacios, como queramos ponerle, de transformación. Yo lo he dividido en 4, que son poder, disrupción, máquinas y hombres. Yo creo que son 4 palabras con las que pudiéramos explicar 4 grandes conjuntos de cambios realmente impresionantes que están ocurriendo en la humanidad. El primero es el poder, que a mí me gusta mucho, una tesis que la vamos a explicar ahora, pero primero de definir, es la capacidad para que otros hagan o dejen de hacer algo. Básicamente ese es el poder, la capacidad para que otros hagan o dejen de hacer algo. Es decir, de dirigir o impedir las acciones actuales o futuras de otros grupos e individuos. Es aquello con lo que logramos que otros tengan conductas que de otro modo no habrían adoptado voluntariamente. Pero el problema es que el poder siempre ha existido, siempre existirá y va a seguir existiendo. Pero hay un señor, o mejor dicho, antes de explicar eso, esta era mi imagen del poder. A mí me decían, poder, ¿qué imágenes te viene a la cabeza cuando hablan de poder? Yo veía esto, Unión Soviética versus Estados Unidos. El comunismo versus los 2 bloques, los 2 grandes bloques. Eso es el poder. El mundo estaba dividido en 2 grandes bloques de poder, ¿no? Cuando uno decía poder, bueno, Mercedes-Benz. Pero además que Mercedes-Benz representa las grandes compañías de la época. Es decir, cuando uno le pregunta cuáles eran las grandes empresas de la época, eran Mercedes-Benz, era General Electric, eran Kodak. ¿Sí? Made in Germany era como tener lo mejor de lo mejor.
Cuando uno habla de poder, uno dice, dígame, ¿cuál es el millonario que se le viene primero a la cabeza? Rockefeller. Eso era el nombre. Ese era el Papa, un poco, la caricatura un poco, pero esto eran las imágenes del poder de hace un par de años atrás. Pero estas son las de ahora. Es decir, ahora las grandes empresas no solo son las Mercedes-Benz, las General Electric, las General Motors, ahora son Hyundai, por ejemplo. Ahora son Kia también. Ni siquiera los japoneses, por eso ya pasaron por eso. Es decir, Toyota, Mitsubishi, ya están. No, ahora son Hyundai, son Tesla, por ejemplo. Una de las más valoradas del mundo. Ahora, este es cuando uno le preguntaban desarrollo, una ciudad, metrópolis, Nueva York. Uno ahora también piensa en Shanghai. Uno piensa en Singapur, uno piensa en Hong Kong. Uno piensa en todo un movimiento que ha habido hacia el sudeste asiático tremendo de poder. El centro de gravedad del poder lo vamos a ver ahora en un rato, ¿no? Y también grandes empresas, grandes cuestiones, y aquí están, como les decía, Instagram, Facebook, LinkedIn, qué sé yo, Google, WhatsApp, eso es. Y estos son los rostros ahora. ¿Ustedes saben quién es él? ¿Alguien lo ubica? Yo les voy a... Permítanme algo. Un segundo. Tiene un grupo WhatsApp, ¿verdad? ¿Les llegó algo? ¿Pueden revisar? ¿Qué le llegó por ahí? ¿Qué dice la foto? La foto es señor, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Cómo? Dice, hola, soy Jan Koum y gracias a mí tienen este grupo UFP 2017. Cofundador WhatsApp. Si entran en el link, van a ver cuánta plata tiene. La lista Forbes. Estos son los millonarios de ahora. Un ucraniano que llegó a Estados Unidos sin un centavo en el bolsillo, sin nada. Estaba trabajando en Yahoo como ingeniero de algo, de sistemas, de seguridad de sistemas, algo así. Pero un día se le ocurre que esta cuestión de llamar a Ucrania era muy caro, no sé cuál era el cuento que tenía su mamá enferma también, y se le ocurre crear un sistema de mensajería que todos ustedes tienen en el teléfono, que toda la humanidad casi tiene en el teléfono. Y esto es de 2009 nada más. 2009. ¿Alguien vio el número de la fortuna que tiene? 9.7 billones de dólares. Hace unos días eran 9.6, pero como esta cuestión parece que aumenta todos los días, en la lista Forbes. Estos son los rostros de ahora. Son los Zuckerberg, son los Elon Musk, son los Richard Branson. Estos son los rostros de ahora. El poder, ¿no? Estos son los nuevos. Ahora, ¿qué dice Moisés Naim en su libro El fin del poder? Dice el poder sigue existiendo, obviamente. Y hay grandes concentraciones de poder. Es decir, hay personas, instituciones, empresas que tienen mucho poder. Pero hoy día pasa esto, que viene acá esta explicación que sigue. El poder está fluyendo de quienes tienen más fuerza bruta a quienes tienen más conocimiento, de los países del norte a los del sur y de occidente a oriente. De los viejos gigantes empresariales, Kodak, y aquí tengo mis peliculitas de Kodak, ¿ven? A estas nuevas cosas, como Instagram, ¿verdad? Como estas cuestiones nuevas. A empresas más jóvenes y ágiles. Estas empresas que comienzan con 2 tipos, 15 tipos en un taller, qué sé yo, y un día se convierten en producen una gran innovación. Durante los últimos 3 decenios, las barreras que protegen el poder se han debilitado a gran velocidad. Ahora es mucho más fácil aplastarlas, rodearlas o socavarlas. En el siglo XXI, el poder es más fácil de adquirir, más difícil de utilizar y más fácil de perder. Y esto produce trauma, trastorno. Nos es más difícil tomar decisiones. Podemos acceder al poder más rápido, ¿ves? Pero nos es más difícil manejarlo. Hoy a los dictadores no les es como antes manejar el poder, por ejemplo, por un caso. ¿Ves? Pero también a los gobernantes corrientes, a los demócratas, también les es más difícil manejar el poder. ¿Ves? Y lo digan las personas que están acá, que han hecho política. ¿Ven? Ahora, esto se debe a 3 grandes revoluciones que tienen que ver un poco con lo que hemos hablado. Una es la revolución del MAS, que se caracteriza por el aumento, la abundancia de todo. El número de países, la población, el nivel de vida, las tasas de alfabetización, incremento de salud, etcétera, 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 de partidos, de regiones, de lo que sea. La revolución de todo, del MAS. La segunda es la revolución de la movilidad. Capta el hecho de que no solo hay más de todo, sino que más gente, producto, tecnología, dinero, se mueve más que nunca. Se mueve más que nunca gracias a muchas cosas, a internet, a los vuelos aéreos, a viajar en avión, que hoy es cada día más barato, en fin, ¿no? Y llega a todas partes, incluso a lugares hasta hace poco inaccesibles. De la mentalidad, esto es un punto más cultural, refleja los grandes cambios de modo de pensar, expectativas y aspiraciones que han acompañado a estas transformaciones, ¿no? Pero un vaso medio lleno es también un vaso medio vacío. Nosotros estamos felices porque decimos, uno dice, somos escépticos del poder. Entonces, claro, qué bueno que esto está pasando. Pero una vez que llegas al poder, te das cuenta que es más difícil también tomar decisiones. Y a veces se produce parálisis. A veces hay sistemas
gobiernos que de pronto se encuentran con que no pueden tomar decisiones porque tienes una cantidad de micropoderes que te ponen como Gulliver. Y eso también es un problema práctico, digamos, ¿no? Tiene sus grandes ventajas, tiene sus grandes beneficios, pero también produce esta cantidad de problemas prácticos, ¿no? Disrupción, esta otra palabra que es clave, porque no es que vivamos en un mundo de cambios, siempre hemos estado en un mundo de cambios. Lo que hace particularmente tremendo a esta época es el mundo de cambios disruptivos y es una diferencia. ¿Qué significa eso? Hay tres palabras que es bueno distinguir. La iteración es hacer más de lo mismo, pero mejor. La innovación es hacer cosas nuevas. Pero la disrupción es hacer cosas nuevas que dejan a otras obsoletas, destruyendo, pero a la vez creando nuevas posibilidades y oportunidades. Eso que llamaba Schumpeter, ¿alguien lo conoce? Destrucción creativa. Pero ahí entra. Toda disrupción es una innovación, pero no toda innovación es una disrupción. Y lo que produce las disrupciones es trastornos también. Y produce que empresas caigan, que modelos de negocio se queden completamente a veces obsoletos. ¿Ven? La disrupción es cuando uno habla de lo que acontece, es el cambio dramático que interrumpe y altera bruscamente el curso de las cosas y la forma de comprenderlas y hacerlas. Los cambios disruptivos pueden revencer todo, incluso paradigmas a los que hemos estado acostumbrados. ¿Ven? Les voy a mostrar 4, básicamente, disrupciones que estamos viendo en el mundo de hoy. La primera es el cambio del centro de gravedad del poder mundial. Ese centro de gravedad que se concentraba por el Atlántico Norte ha venido regresando justamente hacia esa zona donde está en China, India, pero también el sudeste asiático, ¿no? Donde se está movilizando gran cantidad de producción, de comercio, de dinero, en fin, ¿no? La aceleración del foco, escala e impacto de la tecnología, aquí entra lo de la cuarta revolución industrial, que lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿verdad? Es decir, aquí estamos hablando no de tener cámaras, aquí estamos hablando de inteligencia artificial, de la capacidad de las máquinas, de los software, no solamente de analizar, ¿no? De aprender, no como aprende una persona, pero de identificar patrones y empezar realmente a aprender, de que uno le puede entrenar a un robot que no sabe nada y uno puede enseñarle al robot que aprende a hacer cosas. Eso es inteligencia artificial. Y estas cosas no las podían hacer el robot antes. Los robots son viejos, tenemos décadas viviendo con robots, pero no teníamos décadas viviendo con robots que pudieran ver tridimensionalmente, no teníamos robots que pudieran aprender, que pudieran caminar entre nosotros sin golpearnos, o sin ser un riesgo para nosotros. Y eso es lo que está pasando ahora. ¿Ven? Además de eso, tenemos el cambio demográfico, que no es solamente el envejecimiento, en algunos países por lo menos, o en la mayoría, sino también las migraciones. Los impresionantes movimientos migratorios que siempre han existido, pero hoy con mucha más facilidad y con mayor masividad, ¿no? El grado en que el mundo está mucho más conectado, creo que esto hoy ya lo hemos venido hablando bastante, y esto significa a veces algo, ¿no? Que la revolución industrial, esa que vimos y que también produjo grandes cambios disruptivos y grandes avances, palidece en comparación con las convulsiones de hoy. Los cambios son a mayor escala y mucho más rápidos. Además, están tan interconectados que unos amplifican a otros. ¿Sí? Las noticias continuamente nos recuerdan que aquello que pensábamos que sabíamos ya no es válido. Aquellas cosas que incluso fueron verdad y fueron ciertas, se nos quedan a veces obsoletas, desfasadas, desactualizadas. La otra es máquina, y aquí quiero mostrarles, este es el cuento típico. Bueno, cuando en 1997, ¿no? El Deep Blue venció a Kasparov, ¿no? Y aquella cosa fue tremenda, y lo que significaba eso es lo que les estaba diciendo, ¿no? Es decir, la máquina capaz de vencer al hombre, pero ya porque utilizaba inteligencia artificial. ¿Ven? Y este es el último de los hallazgos, de los logros, es haber vencido a Lee Sedol en Go, que parece que es un juego hiper difícil. Yo no lo conozco, pero parece que es un juego tremendamente, y era un desafío para la inteligencia artificial. Una máquina, ¿verdad?, que es el AlphaGo, derrotó a este pobre hombre que estaba con una cara de compungido horrible. ¿Ven? Ahora, eso es mucho más que esto, mucho más que estas dos pequeñas anécdotas, ¿no? Esto es lo que se espera que esté ocurriendo en los próximos años, concretamente, de 2018 al 2027. Y ya aquí vemos la masificación de los autos, los vehículos autónomos. Aquí vemos la inteligencia artificial reemplazando, ¿verdad?, o por lo menos cambiándole la forma de trabajo, como ayer me decía María Blanco, me decía Rafael, no solamente es, o quizás no es que perdamos trabajo, sino lo que peligra también es la forma en que trabajamos, que es también una cuestión tremenda, ¿no? Y aquí como la inteligencia artificial empieza a entrar, ustedes dicen, no, pero van a reemplazar a los obreros. No, no van a reemplazar a los obreros, a los abogados también. O les van a obligar a hacer trabajo de otra forma, porque hoy un software es capaz de analizar documentos legales en minutos, en horas, de pronto, el trabajo que hacen 3 abogados en 6 meses, que tienen que leerlos, analizarlos, buscarlos. Yo vi en acción una Watson en estos días, hace poco, la vi en acción analizando noticias, por ejemplo, y te decía si la noticia es positiva, negativa,
qué dijo, que si es favorable, es desfavorable. Eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial ahora. Y tecnologías implantables, teléfonos implantables. Estas son las cosas que vienen. Y fíjense, aquí hay una encuesta en la que hacen a los ejecutivos, gente que sabe estas cosas, ¿no? ¿Qué va a estar pasando en los próximos años? Aquí tenemos, por ejemplo, 10% de las personas vistiendo ropas conectadas a Internet. ¿Ven? Oye, tienen relojes, tienen el iWatch, por ejemplo, cosas que nos ponemos, que las tenemos encima, y bueno, tienen ropa también. Estos anteojos de ver, conectados a Internet también. Ese tipo de cosas que vienen, ¿no? Y si usted sigue leyendo acá, se va a encontrar con cosas, por ejemplo, hígados impresos en 3D para hacer trasplantes. Esas son las cosas que vamos a estar logrando en los próximos años, ¿verdad? Ahora, esto, dice Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, que estamos al inicio de una revolución que está fundamentalmente cambiando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos con los demás. Esta es la cuarta revolución industrial. Ustedes me dirán, pero es que esto ya lo vivimos. En la revolución industrial ya tuvimos locomotora, tuvimos esto, y bueno, no se perdieron trabajos, más bien se crearon otros nuevos. El punto es que hay algo distinto acá, que es lo que nos explica estos señores con estas dos imágenes. La primera era de las máquinas, nos ayudó a superar nuestras limitaciones musculares, nuestras limitaciones físicas, cargar cosas, llevarlas a velocidad, ponerlas en una locomotora. Básicamente lo que le imprimió a nuestra vida productiva fue eso, fuerza. Lo que está haciendo la segunda era de las máquinas es acá, es cognitiva. Lo que nos está permitiendo es analizar, tener, compartir, copiar información, interpretarla, buscarla, ¿sí? En cantidades que humanamente nos eran absolutamente imposibles. Y ahí es donde está el punto de lo que sí hay una tremenda diferencia. ¿Sí? Entonces esto va a estar en lo que hay unos que son más apocalípticos y dicen, bueno, los robots nos van a quitar todos trabajos. Hay otros que son más optimistas y dicen, no, nos vamos a ir adaptando, se va a abrir otro espacio y también puede pasar. Y hay una versión intermedia que dice, mire, cualquiera sea el caso, va a haber trauma. Va a haber gente que la va a pasar mal, por lo menos. Y hay gente que no se adapta o que no tiene ciertas competencias para justamente no poder ser reemplazados por una máquina. Hace unos pocos días escribí una columna de una cuelga, Little Press, una empresa que tiene analistas de información para periodismo y tal cosa, pero decía no a la automatización, porque estaban justamente suplantando trabajos que sí podían suplantar, trabajos predecibles, ¿verdad? Y rutinarios. Esos son trabajos de más peligro, que no tienen solamente que ver con cargar cosas, ¿no? Bueno, les presento a 5 amiguitos, para que ustedes vean más o menos que son capaces de hacer los robots, ¿no? Asimov, de Honda, puede adaptarse al ambiente y moverse en lugares llenos de gente, como malls, museos, estaciones. Puede subir escaleras, caminar, tienen que verlo jugando fútbol. Búsquenlo. Asimov, Honda, jugando fútbol y haciendo así. Tienen que verlo, ¿no? Búsquenlo en YouTube cuando puedan. Atlas and Black de Boston Dynamics, que tiene unas maravillas. Robots que uno los empuja y se equilibran. Robots que bajan las escaleras, uno les pone estas cáscaras de banana, se caen y se paran. Robots capaces de hacer cosas que antes no podían hacer, andar en terrenos difíciles. Romeo, que analiza emociones con reconocimiento facial. Te puede poner música según tu estado de ánimo. Está hecho para atender enfermos, para atender, por ejemplo, personas mayores. Para eso está hecho. Y es un robot que hace cosas completamente distintas. El iCube, este es un proyecto italiano, es inteligencia artificial también. Y también es capaz de hacer cosas y de aprender, y se puede entrenar. Y así, que es una maravilla, ¿verdad? Que es un robot humanoide manejable, que además puede ser controlado mediante una aplicación de smartphone. Si ustedes revisan en detalle, yo después les voy a pasar presentación, lo que hace cada uno, lo que puede hacer, se van a quedar impresionados. Porque efectivamente robots hemos tenido siempre, estos no. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Esto es un poco apocalíptico, ¿no? Pero esta frase dice Warren Bennis: la fábrica del futuro tendrá solo 2 empleados, un hombre y un perro. El hombre estará allí para alimentar al perro, el perro para cuidar que el hombre no toque los equipos. Exagerada, puede ser, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que hay una frase que me quedó muy en la mente de algún libro que leí, decía, es el mejor momento para las personas con competencias y habilidades especiales, adecuadas, y el peor para las que no los tienen. Y ahí la educación juega un papel fundamental. Una educación que no esté orientada a entregarnos información, sino una educación que esté orientada básicamente a enseñarnos a solucionar problemas, a crear, a innovar, a adaptarnos, a ser flexibles, de competencias, de habilidades, mucho más que de cantidad de conocimiento. ¿Ven? Bueno, esta no las vamos a, porque ya por aquí me hizo una enseña, vamos a pasarla más rápido, pero estas son cosas que antes, que hace mucho no podemos hacer sin los robots, ¿no?
algunas cosas de servicios militares, producción de autos, cirugía remota mínimamente invasiva. Y estas son las cosas que pueden hacer hoy. Por aquí está Ángelo. Ángelo, levanta la mano, Ángelo. ¿Tú trabajas en qué? ¿Qué tienes? Un Subway. 2 locales Subway, ¿no? Bueno, hay uno que tienes que verlo con las manos preparando comida. Por ejemplo, completamente automatizado. Repartir sangre para transfusiones vía dron, por ejemplo. Una cantidad de cosas que hoy estamos haciendo con estos aparatos que son tremendamente importantes. Bueno, esto tampoco lo vamos a pasar, pero es una lista, la pueden ver ahí en su presentación, que es cuando la tengan, pero esta es una lista con probabilidades de trabajos que están más propensos y menos propensos a automatización. Estas son las carreras que tienen que estudiar, aquí ni se metan. Eso es básicamente lo que está pasando. Por lo menos, sea cual sea la tesis más optimista o la más pesimista, hay algo que está claro. Hay trabajos que están, o hay personas que están más propensas a quedar o desempleadas o subempleadas, ¿no? Que es el problema que tenemos, más allá de lo que después la economía, los mercados vayan acomodando las cosas, ¿no? Bueno, entonces esto nos produce justamente lo que estábamos un poco hablando ahí. Además de la globalización, el cambio tecnológico ha afectado dramáticamente el sentido de seguridad de las personas. Y esa es una cuestión que produce tensiones sociales tremendas y que nos desafía, nos reta a los que estamos en posiciones, o ustedes que van a estar en posiciones de liderazgo o ya están, los que van a ser políticos, empresarios, jefes de alguna cosa importante. La otra, que esto fue un invento a última hora, hombre. ¿Por qué hombre? Es básicamente por una anécdota que les voy a contar, que voy a tratar de rápido. Esta vaca que está acá, no es una vaca, es un toro en realidad, pero llamamos la vaca, no importa. Esa es igual, una raza neozelandesa creada un poco para adaptar, o mejor dicho, para ofrecerle a las personas que tienen hacienda un animal que pueda resistir el trópico y tener una producción razonable de leche. Ese es un poco lo que llaman ganadería de doble propósito, ¿no? Pero lo que hay detrás es un trabajo doméstico, un trabajo genético tremendo. Y esto no es nada sofisticado para lo que existe hoy. O sea, la capacidad hoy de hacer adelantos genéticos es impresionante, lo que se puede crear hoy. Esto es una cosa muy rudimentaria y que tiene ya muchos años. Me acuerdo cuando recibimos en nuestra hacienda 100, 150 animales de estos que venían llegando de Nueva Zelanda. Pero lo importante es esto que está acá. ¿Ve? Que el ser humano en los últimos 70.000 años, también lo dice Yuval Harari, Yuval Noah Harari, dice, ha sido el agente de cambio más importante del ecosistema, de la ecología, del mundo en general. Miren ustedes las ciudades que hacemos, las carreteras que hacemos, cómo hemos, para bien y para mal a veces, ¿no? Cómo hemos cambiado la cara de la Tierra. Y eso conlleva también grandes responsabilidades. Eso, básicamente, esta cuestión que está acá, él hace unas estadísticas bien interesantes de cuántos lobos salvajes hay en Alemania y cuántos perros domésticos. Y aquella cosa es cuántos lobos, 200.000, cuántos perros domésticos, 4 o 5 millones de perros domésticos, ¿no? Es decir, lo que hay detrás de esto es toda la capacidad que hemos tenido para incluso poner la naturaleza a nuestro servicio. ¿Ven? Dice Harari que por eso debería esta era no llamarse Holoceno, sino el Antropoceno, la verdadera era del hombre. Bueno, muy rápido, aquí esto tienen que verlo, porque uno dice, bueno, ahora nos queremos dioses o queremos ser dioses. Por ejemplo, este experimento que está acá, Radboud, es la posibilidad de hacer implantes en una rata de verdad, y manejarla por control remoto. Y eso nos pone también ante una cantidad de dilemas éticos. ¿Cómo podríamos hacer eso con personas? O, por ejemplo, esta raya robótica, que también tiene que ver la que utiliza células de rata y que está pensada justamente para esto que está acá, es una especie de experimento que estamos haciendo para en el futuro crear un corazón para niños enfermos. O este proyecto, búsquenlo ustedes, en Avatar 2045, un hombre que tiene, un ruso, que tiene el proyecto de buscar eliminar la necesidad de tener un cuerpo y eventualmente de un cerebro. El objetivo es que después podamos estar con un holograma, un cuerpo formado por un robot. Nos parece fantasioso, puede que tenga éxito, puede que no, yo no tengo la menor idea. Pero en esto está el hombre, buscando eso, ¿no? Buscando ser dioses quizás, la divinidad, es un poco que decía Yuval Harari, ¿no? Nuestro poder de transformación y nuestro proyecto nos han llevado a realidades y sueños tan maravillosos de progreso, pero también a pesadillas sobre si seremos capaces o no de controlar. Aquí hay tesis distintas, más optimistas, más apocalípticas, pero en esta están las discusiones. Y aquí ya entonces empiezo a cerrar, vamos a ir muy rápido para que Diego no nos rete, pero vamos a ir en estas 5 claves para el pensamiento y la acción. Aquí pongan ustedes en plan de yo soy líder o potencial líder, en estas cosas debería yo estar pensando, ¿no?
son muy someras, es una propuesta, quiero que más o menos la empecemos a discutir. En estos campos, narrativa, ética, liderazgo, estrategia y sociedad. La primera es la narrativa básicamente porque el liderazgo también es discurso. Cuando somos líderes también tenemos un discurso, también nos comunicamos y también comunicamos visiones del mundo, ¿no? Jonathan Haidt hace y es un desafío cultural tremendo. Jonathan Haidt hace un ejercicio con tres historias del capitalismo, ¿no? Y dice, hay una historia que es esta. No la dibuja así, aquí la dibujamos así, pero porque es esa utopía donde todo es perfecto, ¿no? Hay un globo de Coca-Cola por ahí, hay un unicornio, ¿no? Donde no pasa nada, donde no hay problemas de ningún tipo. ¿Ese es el mundo real, incluso sabiendo que ha progresado mucho? No. No, también tenemos otros problemas. Es decir, con el desarrollo o el progreso vamos resolviendo muchos problemas y nos van apareciendo desafíos distintos, ¿no? Pero tampoco el mundo es esto. Es la otra historia del capitalismo, que como dice, búsquenla de Jonathan Haidt, dice ese mundo de explotación terrible, ¿no? Ese tampoco es el mundo. Es este. Es un mundo donde sí hay pobreza, sí hay también todavía, pobreza, hay cuestiones de contaminación ambiental, pero también hay este tipo de escena, donde la gente tiene cosas nuevas, vive distinto, todo lo que hemos hablado sobre la prosperidad de la gente, vive más años, tiene más salud, en fin, ¿no? Y lo importante es cómo comunicamos esa narrativa, ¿sí? Cómo comunicamos esa esencia del progreso que es, y eso se lo debo a Mauricio con algo que escribió del progreso hace un tiempo atrás, y me decía, el progreso es efectivamente, ¿verdad?, el avance, pero el progreso también aparecen otros desafíos, otros nuevos retos. Solucionamos unas cosas, nos aparecen otros problemas. Así que una narrativa inspiradora, honesta, pero que conscientemente tenga en mente qué es esto del progreso, como le estábamos explicando. La ética, porque estos van a ser gran parte de los debates éticos. Ustedes vieron la discusión entre Elon Musk y no sé si la vieron, ¿sí? Y Zuckerberg sobre inteligencia artificial. Si va a ser buena, si va a ser mala. Bueno, ese es el tipo de discusiones que vamos a tener en algún momento, ¿no? Tecnología versus humanidad, hay uno que lo pone así de radical, no tiene por qué ser así, pero vamos a tener que estar, o mejor dicho, dispuestos para este tipo de discusiones de carácter, algunas o que encierran varias cuestiones de carácter ético, ¿no? Los grandes avances ofrecen grandes oportunidades que a su vez conllevan grandes responsabilidades y muchos implican o van a implicar debates éticos decisivos, ¿no? Liderazgo, de aquí yo solamente, además voy a pasar esto rápido, pues solamente quiero destacar un par de cosas. Hoy antes solíamos admirar a los líderes que tenían éxito económico, ¿no? Veíamos, mira, grandes empresarios, ¿no? Y decíamos, qué bien, ¿no? Estos son los grandes hombres que tenemos. Hoy admiramos gente distinta. Y eso no es malo, porque incluso admiramos personas como Elon Musk, como Zuckerberg, como qué sé yo, ¿no? Pero son personas que incluso desde sus negocios, desde sus trabajos, desde lo que hacen, que es rentable, que con todas estas cuestiones, tienen algunos una vocación de impacto social y son visionarios. Estos dos elementos, visión y esta vocación de impacto en la sociedad, ¿no? Si ustedes miran lo que hace Elon Musk con Tesla, es básicamente tiene una visión sobre el asunto de cómo resolvemos el problema de la energía. Hay toda una estrategia de ver cómo logramos esto, hacerlo con los autos, pero lo que hay detrás de esto no es simplemente un tipo que hace buenos negocios, que también es muy importante, sino que además tiene visión y tiene esa vocación de impacto con lo que le está haciendo. Y eso también es tremendamente importante en el liderazgo actual, además de inteligencia, información, adaptabilidad, creatividad, originalidad, propósito, etc. Estrategia, aquí quiero destacar solamente un par de cosas. La estrategia es la serie de acciones y decisiones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Cuando hablamos de estrategia, hacemos diagnóstico, tenemos directrices, guías de acción y tomamos acciones coherentes y en constante evaluación. Pero lo que yo quiero aquí, básicamente, destacar es la necesidad de convertir el pensamiento estratégico en una cosa de día a día. Es como una actitud, una mentalidad. Y una mentalidad que requiere observación, información, alerta, proyección, creatividad, previsión, seguimiento, ajuste. O sea, si hay un momento en que la estrategia es importante, en todo sentido, es también ahora, ¿no? Esto es una cuestión que a mí me gusta mucho verla porque básicamente cuando no estamos con nuestra mente activada como estratega, estamos siempre aquí en condición blanca, sin conciencia ni preparación para los peligros que vienen. Esto es un código de colores que se utiliza para entrenar a la policía y estas cosas, ¿no? Cómo deben las personas mantener sus estados de alerta. Y dice, lo que siempre hay que estar es acá, en la condición amarilla, para que no nos pillen desprevenidos. Esa constante evaluación del entorno.
esa constante evaluación del entorno, de lo que está ocurriendo, de las tendencias, de lo que viene. Eso es lo que nos convierte también en mejores líderes. Y lo quiero resumir con algo que es la inteligencia contextual. Este término es tremendamente importante. Es la capacidad de entender un ambiente evolutivo y capitalizar las tendencias. Esto va a ser una habilidad crucial para que los líderes puedan convertir sus recursos de poder en estrategias exitosas. Inteligencia contextual. ¿Ven? Y aquí, un par de ideas que son: vamos a vernos en la necesidad de resetear las intuiciones con las que nos hemos formado. Muchos de los paradigmas o de las formas que como pensábamos que funciona el mundo se nos están remeciendo completamente. Incluso la noción del tiempo, que es largo plazo, que es corto plazo. Porque ya esta idea que tenemos de proyectar, muchas veces se nos queda muy corta, porque ahora los desarrollos de las cosas no son una línea ascendente que uno puede proyectar, sino así, ¿no? Con grandes cambios disruptivos. Lo otro es esto, mantener la brújula, el saber siempre hacia dónde se va, y entra mucho los valores que tenemos. Calibrar el GPS porque tenemos que estar en constante, digamos, revisión de dónde estamos parados, y activar el radar porque es lo que nos va a mantener siempre revisando el entorno. Esta metáfora yo creo que nos sirve mucho para tener eso en cuenta. Y ya para finalizar, tenemos lo que tiene que ver con sociedad. Y aquí hay un par de puntos que quiero remarcar. A mí me preocupa mucho en lo personal cuando nos vemos en Chile discutiendo cosas en códigos del siglo XX. Estamos discutiendo o simplemente temas irrelevantes a veces. Discutimos educación, pero en vez de estar discutiendo cómo nos preparamos para este mundo que se nos viene, cómo reformulamos los sistemas educativos, qué deberíamos estar aprendiendo, estamos discutiendo sobre el lucro, sobre si la educación debe ser paga o no paga. Estamos discutiendo en materia de trabajo en vez de cómo hacemos nosotros para enfrentar estos desafíos con políticas públicas eficientes, adecuadas además a nuestros principios, digamos, de libertad. Estamos discutiendo cosas como el reemplazo en huelga. Los robos no hacen huelga, los aseguro. ¿Ven? Bien. Y lo otro es repensar todo con una observación. Alguien le escuché una vez que decía, cuando uno quiere cambiar, uno quiere adaptarse, uno se ve en la obligación de cambiar, lo primero que tiene que identificar es qué quiere conversar, qué quiere conservar. Eso que quiere conservar es el núcleo de valores que no se puede tocar. Y en torno a eso uno puede hacer grandes cambios. ¿Sí? Pero repensar instituciones, repensar políticas públicas, repensar modelos de negocio, ese va a ser el día a día de nosotros. Pero siempre conservando, por ejemplo, en materia de sociedad, para nosotros que es importante la libertad individual, por ejemplo. ¿Sí? Esas cosas no se tocan. Pero efectivamente vamos a tener que repensar muchas cosas, ¿no? Y lo otro es prepararnos con flexibilidad, adaptabilidad, innovación y libertad. Y aquí ya terminamos. Yo quisiera... Yo les podría decir, solamente como conclusión, muy probablemente vamos a estar cambiando en los próximos 20 años más de lo que el mundo ha cambiado en los últimos 300. ¿Sí? Esa es una cosa que tenemos que tenerla permanentemente en mente, ¿no? Tenemos un poquito de diferencia, o algo de diferencia de edad. Ustedes están entre los 20 y los 30, yo tengo 41. Para ustedes muchas de estas cosas son normales, para mí no. A mí me llegaron, ¿no? Yo nací en una época donde eran muy distintas y que fueron hace mucho. Bueno, no soy mucho más viejo que ustedes, ¿ves? Pero esas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta. Yo pudiera decirles, planteen preguntas. Perfecto, estamos abiertos a que planteen preguntas, veamos cosas, pero sí quisiera que ustedes me comunicaran sus experiencias también. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son las inquietudes que tienen? ¿Han experimentado algunas de estas cosas? ¿Cómo ven el futuro de ustedes, las cosas que están haciendo? ¿Qué pueden hacer de sus posiciones de liderazgo? Así como me pueden hacer preguntas, ojalá algunos me hagan algunas de esas, compartan con el resto, no conmigo, sino con el resto también, algunas de esas inquietudes. Adelante. Acá tenemos la primera pregunta. Hola, Conrad de Santiago. Hola. Rafael, hablaste de bastantes problemáticas que va a traer la revolución industrial de acá a 20 años más. Por ejemplo, hablaste de la automatización, el desempleo, también podría estar los seres humanos a la carta de seres humanos de primera y segunda clase. ¿Cuál debería ser el liberalismo? Es decir, ¿qué debería ser el liberalismo frente a estos problemas desde tu perspectiva? ¿Cuál crees que es la respuesta que nosotros deberíamos poner? Mira, el problema con todas estas cosas es que para muchas hay bastante más preguntas que respuestas, ¿no? Hay mucha especulación todavía. Realmente es muy difícil por el tipo de cambios y el cómo se producen, el tener preparadas políticas efectivas para afrontar todo eso. Y hay un rango cuando le pregunté, por ejemplo, en el caso del trabajo, le pregunté a Moisés Naimí, en la vez que estuve acá hace como 2 meses atrás, y dije, Moisés, ¿cómo ves tú el debate del trabajo? Por ejemplo, el desempleo, política, ¿qué deberíamos hacer del liberalismo, no? Me dijo, mira,
hay tres grandes respuestas que están rondando entre todo el debate que se está produciendo, ¿no? Una, el salario mínimo garantizado. Él dice, eso va a ser nefasto no solo para la economía, sino para la dignidad de las personas, porque es decirle a alguien, mira, tú, Pedro, bueno, mira, o María, la verdad que, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿No? Toma, ¿no? Y vive como puedas, ¿no? Y eso puede ser también, Moisés puede producir incluso daños realmente en las personas, en términos, digamos, de orgullo, de dignidad, más allá del económico, ¿no? La otra tesis es la del proteccionismo. Y entonces, en lugar de pensar en cuotas de género, pensemos cuotas de especie, ¿no? Entonces me decía, el término se lo robé a Gabo, que está allá atrás, y me decía una vez lo de las cuotas de especie, ¿no? Y pudiera decirle a la empresa, bueno, mire, usted tiene tantas cuotas, tantos robots, tantas personas, o le ponemos un impuesto alto para transferirlo. Esa tesis está ganando mucho terreno. Está ganando realmente mucho terreno. Y la otra tesis que él decía es la que se supone es la más adecuada, la recapacitación. Dice, no hay ningún experimento, ninguna experiencia, mejor dicho, de recapacitación masiva a esta escala, que podamos ver efectiva y que se pueda producir, y sobre todo a esta velocidad. Él mismo no tenía... ¿Qué me podía decir? Estas son las tres tesis que están. Ahora, la mayor parte de los líderes políticos van a optar por la más fácil, y muchas veces los populistas van a optar por las más fáciles, ¿no? ¿Cuáles? Proteccionismo y salario mínimo garantizado. ¿Cuál debería ser la posición del liberalismo? Es decir, como les decía yo hace un segundo, dame un segundo, como les decía yo hace un segundo, hay cosas que debemos mantener firmes, ¿no? La libertad de las personas y todo lo demás, pero cuando queremos transformar esto en políticas públicas bien concretas, todavía quedan muchas preguntas no resueltas. Y en eso los economistas no se ponen, hay, como te digo, hay un rango de tesis, de lo que sí está ganando mucho terreno, esta que les estoy diciendo. ¿No? En el mundo, en el debate intelectual, yo busco, a ver, bueno, qué es lo que se está hablando, y efectivamente la mayor parte está optando porque es como la más buena además, según esa visión, ¿no? Acá tenemos la segunda pregunta. Hola, mi nombre es Clemente. Rafael, te quería preguntar si crees que hay alguna relación entre el aumento de la tecnología y el daño al medio ambiente, y si hay una relación, ¿cómo solucionarlo? Mira, si hay una cosa que hemos hecho como seres humanos, que además uno puede decir, como seres humanos hemos producido un impacto ambiental que es innegable, también hemos producido una cantidad impresionante de tecnología para ir resolviendo eso. No solamente para corregir, es decir, por ejemplo, caso rudimentario, plantas de tratamiento de agua. Antes simplemente, hace muchos años atrás, ensuciábamos el agua y la botábamos al río, punto. Hoy día casi no hay empresa que no tenga un sistema muy sofisticado de tratamiento de agua, de aire, de toda una cantidad de cosas que... En eso hemos estado trabajando hace muchos años como sociedad, y hay gran parte de la tecnología que en lugar de dañar, lo que está haciendo justamente es corregir, y en otros casos prevenir. Lo que estábamos comentando, por ejemplo, hace unos días estuvo en la oficina alguien de empresa de litio, ¿no? Contándonos un poco qué es lo que estaban haciendo. Mira, nos estaban contando un poco qué estaban proyectando, qué se vería en el material litio. Y bueno, lo que se viene, en este caso, es una de las cosas que les decía, era el aumento sustancial de la capacidad de almacenamiento de las baterías, lo que puede facilitar la masificación de autos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Y ahí tienes una tecnología que, en lugar de empeorar cosas, va a corregir algunas. Ahora, puede producir otros desafíos también. Y ese es el punto del progreso, que vamos solucionando unos problemas y nos van apareciendo otros. Alguien me recomendó, mira la serie de Black Mirror. ¿Alguien la está viendo? ¿O la vio? Yo vi como la primera parte me estresó, ¿no? La primera parte, como que da miedo a veces, pero efectivamente también yo creo que hay que verla con ese ojo crítico y decir, hay cosas que vamos solucionando, pero nos aparecen otras. No solamente ambientales, sino sociales también, que puedan ser importantes. Acá hay otra. Mi nombre es María y vengo de Madrid. Me ha parecido una charla maravillosa, de lo más estimulante. Es una lástima que no estén absolutamente todos los alumnos aquí prestando toda la atención posible, porque está súper enfocada hacia el futuro de todos nosotros, y ellos casi parece que tienen más futuro que algunos que ya hemos cumplido algunos añitos. Y a mí me interesa mucho todo este desarrollo tecnológico, la obsolescencia tan inmediata de todas las cosas. Casi me pongo a llorar cuando has empezado a sacar ahí las cintas de cassette con el lápiz y tal. A mí, yo me pregunto si no es una oportunidad precisamente no para los liberales como grupo, sino para la mentalidad libertaria o liberal, que tiende a ver la economía y todo como un proceso dinámico y a estar más prestos a flexibilizarse, etcétera. No es una oportunidad para ser los disidentes tecnológicos del futuro y escaparnos tal vez
yo creo que no se puede encauzar o no se puede encerrar en un vasito de agua lo que yo creo que es una catarata, ¿no? Y además que no se sabe por dónde va a salir y por dónde va a venir y están como locos como intentando achicar agua porque esto se desborda, ¿no? Y yo quiero pensar y quería saber tu opinión si esto no va a ser la oportunidad para que seamos disidentes en educación, en el mercado laboral, etcétera, y nos salgamos de la regulación asfixiante en la mayoría de los países. Yo te voy a contestar María, gracias por la pregunta y por tu frase sobre la presentación. Yo te voy a contestar con lo que motivó esta charla, justamente, ¿no? Porque una de las cosas que estábamos viendo es que tenemos décadas hablando de libertad, tenemos décadas hablando de los impuestos, tenemos décadas hablando de muchas cosas de las que hablamos en el mundo liberal. Pero creo que hay bastante poco de este tema. Y justamente la idea de que esté esta presentación acá es cómo colaboramos para introducir primero esto al debate, ¿no? A un debate en el que tenemos todavía mucha ignorancia, ¿no? En el que no sabemos nada. Y en el que además esto ni siquiera es un chorro de agua, ¿no? Esto es un tsunami y tratar de pararlo es como poner sacos de arena en la playa. Tan inútil como eso, ¿no? Pero lo que sí creo que es importante y en lo que hay una gran oportunidad para esto es, primero, justamente incorporarnos al debate, muy seriamente. Es decir, los think tanks, las universidades, los intelectuales, es decir, que efectivamente se convierta esto en parte de una agenda, de temas, de puntos que tenemos que estar tocando, ¿no? Porque a veces creo que puede ocurrirnos eso, ¿eh? Nos quedamos mucho en los temas típicos, en los impuestos, pero esto que está acá nos va a pasar por encima, o nos está pasando por encima ya. Y creo que es un tema que tiene que tener no solamente en los think tanks liberales, los intelectuales liberales además, sino ustedes como futuros, como actuales o futuros líderes, tenerlo siempre en mente en las cosas que están haciendo. Eso yo creo que, y ahí hay una gran oportunidad, ¿no? Justamente para plantear cosas que además otros están planteando. Para incluso a veces más que plantear propuestas concretas, el ya poner el tema en la agenda es un tremendo logro. Sobre todo en países donde uno pensaría que deberían de estar, no están. Simplemente el tema no existe. Y lo comentaba porque en Chile a veces encendemos el televisor y se está debatiendo sobre educación y esto no existe. Simplemente no existe. Y la educación la discusión a veces está concentrada en las cosas más irrelevantes, pero en las que más agitan pasiones, por ejemplo. Así que yo creo que sí hay una gran oportunidad. Hola Rafael, Tomás de los Andes. Quería preguntar, llegó todo el tema de la cuarta revolución industrial, también llegó la revolución alimenticia. ¿Una revolución? Alimenticia. En el tema de alteración genética, en el tema de los alimentos, en el tema de agrícola, todo esto puede cambiar el futuro en sí, del hambre, hambruna, y el concepto también de alimento. ¿Qué piensas tú sobre lo que está pasando en este momento de hasta qué punto podemos llegar de lo del tema ético o del tema de qué podemos controlar, que no se lo pasa a las manos? Mira, con respecto qué bueno que tocas el punto de los alimentos, porque de hecho es una corrección que voy a tener que poner aquí, porque efectivamente esto no es solamente una cuestión tecnológica, es una revolución científica. Es decir, lo que se está produciendo en materia no son solo robots, es una revolución total y completa en la ciencia. Es decir, los avances que hay en la biología, en la medicina, en la producción de alimentos, por ejemplo. Ahora, con respecto a lo que tú decías sobre controlar, cómo controlar todo, el gran temor que plantea Harari en su libro, Homo Deus, él lo divide en tres partes, ¿no? Y justamente una dice algo así como, no me acuerdo los títulos exactos, pero el hombre llega al mundo, el hombre domina el mundo y el último, el hombre, Homo Deus, pierde el control. Esto es un temor de algunos, ¿no? Yo no sé, eso depende de qué defina uno como control, de qué defina uno como cuál debe ser la relación del hombre con su entorno en ese sentido. Pero yo creo que es la o uno de los grandes temores en el debate actual. Yo creo que lo que refleja esta serie como Black Mirror es ese miedo a perder el control. Y en la cuestión esta de alimentos, una de las cosas que ha ayudado mucho justamente a la disminución de la pobreza ha sido justamente todos los avances que ha habido no solamente en la ciencia y todo eso, esto que ha permitido producir alimentos masivamente y llevar a muy bajo costo a lugares donde antes simplemente no llegaban. ¿Sí? Ahora, abren ahí otro tipo de debates sobre, bueno, qué cosas estamos comiendo y todo demás, ¿no? Pero yo creo que y ahí entro un poco con lo que decía María, es una gran oportunidad, ¿verdad? Que nos permite no solamente reflexionar de nuestro mundo de eso, sino de resolver este tipo
tipo de viernes por mes. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Hola, me llamo María Ignacia, soy de Santiago. Te quería preguntar si creéis que todo este boom tecnológico pudiera significar una preocupación en términos de movilidad social. En términos de movilidad social. Bueno, hay una preocupación que existe en algunos de los economistas. Dice, el mundo va a ser más rico, está siendo más rico, es más rico, está siendo más rico y probablemente va a seguir siendo más rico, ¿no? Lo que algunos están diciendo es el aumento entre las personas que van a poder embarcarse en el carro y las que no. ¿Sí? Entonces, en la cuestión de movilidad social, incluso hay unos que se atreven a decir, yo no sé si esa tesis puede ser un poco, pero hay unos que incluso dicen, es posible que algunas generaciones vivan con una calidad de vida menor a la de sus padres, en términos relativos, ¿no? En el sentido de que se graduaron de doctor, tuvieron mejores estudios, tuvieron mejor acceso, pero de pronto se encuentran con que están a lo mejor subempleados. ¿Sí? Ahora, esa es la parte más pesimista del asunto. Pero la otra es que las personas, fíjense lo que les estaba mostrando yo con estas chicas comunes, la Sina Drums, la Laura Cox, ¿no? Personas comunes que tienen un día la posibilidad de mostrar, de liberar, de compartir sus talentos y de tener oportunidades grandiosas de movilidad social. Eso no lo logra todo el mundo, pero también es una oportunidad para nosotros decir, bueno, ¿cómo nos estamos preparando? Yo creo que la pregunta, en lugar de ser qué va a ser la tecnología por nosotros en ese sentido, es cómo nosotros nos embarcamos en este carro y nos preparamos. ¿Sí? Porque, es decir, no, lo que pasa es que yo creo que la respuesta está en cada quien. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo me voy a preparar para que efectivamente yo lograra aprovechar las oportunidades de movilidad que tengo? Es decir, porque las oportunidades son mayores, pero son aún mayores, o son esencialmente mayores para las personas que tienen las competencias para hacerlo. Es decir, cuando tú miras el gráfico que publica el Foro Económico Mundial sobre Educación, dice, búscalo, ¿cuáles deben ser las competencias para el siglo XXI? Y las dice, es decir, no es saber más cosas, no es ser una enciclopedia, no, es tener más adaptabilidad, capacidad de solucionar problemas, creatividad, porque los trabajos que van a tener oportunidad son aquellos donde las personas son más creativas, aquellas cosas que no son ni rutinarias, ni predecibles, que sí pueden hacer las máquinas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los gerentes, los estrategas de las empresas, esas son personas que van a ser muy bien remuneradas. ¿Sí? Los grandes creadores, los grandes innovadores, pero aquellas personas que no desarrollan ciertas habilidades más allá de cosas que son repetitivas, rutinarias, predecibles, esas son las cosas que más van a estar afectadas. Y las personas que menos van a aprovechar las oportunidades de movilidad social. Rafael, tenemos la última pregunta acá. Dos cosas, Rafael. Tú pusiste el famoso vaso medio lleno, medio vacío. Pero lo que estamos viendo acá es que el vaso puede crecer más rápidamente que el contenido. Es decir, las expectativas se multiplican más rápidamente que la capacidad de satisfacer. Lo que implica que el vaso está cada vez más vacío, porque crece más rápidamente. Lo que significa que en términos relativos somos más pobres y no menos pobres, lo cual contradice toda nuestra visión muy estática de las cosas. Creíamos que el vaso era así y lo estábamos llenando. No, el vaso crece. Pensábamos que la pobreza era así y la estamos solucionando. Puede crecer. Y pienso que eso tiene mucha relación con lo que tú decías, el 71% piensa que vamos a peor. Cuando objetivamente no. La relación de la pobreza es una relación con el vaso que tenemos que llenar y se crece más rápidamente. Y ese es un problema clave para nosotros. Dejar de pensar estáticamente, el vaso está allí, sino hay que pensar en un vaso que se expande de esta manera. Lo otro es que yo pensaba en las cosas que Roberto mencionaba del Foro de Sao Paulo, y ahí vemos una tecnología política comunicativa extremadamente antigua. Leíamos los textos, mundo humano, solidaridad, cosas así. Y lo increíble es que esa tecnología, que es la más antigua de todas las tecnologías comunicativas, está ganando a los más jóvenes, que son los que más usan estas nuevas tecnologías de las cuales tú has hablado. Y yo creo que esa es la gran contradicción política que no tenemos idea cómo enfrentar. Ahí van los chicos con el iPhone, y a la vez están diciendo que el Partido Comunista es reaccionario, están mucho más a la izquierda, que hay cosas por el estilo. Eso va a ser lo que va a decidir finalmente el uso de las tecnologías. Las tecnologías no crean realidades políticas, crean desafíos que van a ser enfrentados políticamente. Y entre otras cosas, la sensación de que el mundo está fuera de control, que es la libertad enorme que estamos viviendo, puede llevar a la reacción de la búsqueda del control. ¿Qué es lo que pasó a comienzos del siglo XX?
Si este mismo discurso que tú hiciste ahora lo hicieron en el 1900, toda la gente que estaba encandilada con la tecnología, que los trenes, que esto, el mundo de la ciencia crecía. 14 años después, Primera Guerra Mundial, 30 años después, fascismo, nazismo, comunismo. Y eso tenemos que mirarlo, porque esto no es que pasó por casualidad. Es que la velocidad entre velocidad, que es disrupción, como tú dices, y los efectos de la disrupción, tanto mentalmente, que nos desordena el mundo, como los perdedores reales que hay, ese conjunto de cosas nos puede dar una sorpresa increíble. Bueno, no, sí, efectivamente, esa es la gran cuestión, y a mí me quedó mucho una vez que tú me compartiste un documento sobre el progreso, ¿no? Esa naturaleza del progreso en la que no es solamente un avance constante de cosas, sino que hay todas estas... Y creo que en alguna de esas partes tú mencionabas justamente lo de la búsqueda de control. Y con respecto a lo del vaso medio lleno y vaso medio vacío, aquí lo utilizaba mucho, Moisés Naim por la parte del poder, ¿no? Que decía, bueno, el vaso medio lleno es que hay más posibilidades de controlar el poder. El vaso medio vacío es que cuando estamos en el poder, decimos, bueno, también nos es más difícil tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que va mucho que tú dices que tienes mucha razón con lo que decía ayer Roberto, con el vaso crece, si tú lo utilizar en otra cosa, y lo de las tortas, ¿no? No es una torta estática, ¿no? En la que uno quita por aquí, pone por allá, sino que también Bueno, quiero pedir un fuerte aplauso para Rafael. Muchas gracias por tu presentación.